Bien, volvemos. Último bloque de No lo entenderías por FM Ciudad Portuaria 98.9 y ya saludamos a nuestra columnista, la extrañamos. Sofi Cudina. Sofi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, volviendo de a poquito al ruedo. Tratando de retomar, ¿no? Actividades normales. Sí se puede decir en esta nueva normalidad. Sí, total, parece la pandemia cuando volvimos. Sí, algo así. Sofi, contame brevemente cómo te atravesaste esta inundación a lo personal. Sé que estuviste también muy activa, ayudando un montón al resto, así que bueno, contame un poquito eso. No, por suerte la verdad que sufrí daños re chiquititos de goteras y cosas súper solucionables en casa. Mi familia, me vine ese día a Paraguay caminando, estaban todos bien. Así que bueno, ahí me quedé tranquila y el sábado me fui para el club y ahí arranqué a ayudar, que bueno, toda esa parte sí, la oficina en la que trabajaba con los chicos está complicada, donde hacía consultorio también en el club, todavía está ahí complicada esa parte, así que ayudando mucho ahí, con clasificación de ropa, en el básquet, en las canchas de fútbol, en todos lados estuvimos. Aparte de donde veías, había algo para hacer. Sí, muchos de los chicos con los que habíamos trabajado todo el año, entonces menos podías dejar de ayudar, eran familias que conocías. Total. Así que bueno, mucha actividad desde ese lado. Bien. Pero diferente a lo que uno hace. Claro, total. Sí, haciendo otras cosas, exacto. Sofi, bueno, un poco cuando estuvimos hablando de cómo encarar esta columna, entendíamos que no era una columna normal o de las de siempre. Así que bueno, contame un poco de qué vamos a charlar hoy. Bien, la idea era un poco empezar a hablar de esto de fortalecer el sistema inmune, porque quieras o no, después de tanta contaminación, si bien uno está todo el tiempo desinfectando, limpiando y demás, estamos expuestos, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, cómo asegurarnos de la higiene de esos alimentos y en segunda instancia, más allá de esto de buscar fortalecer nuestro sistema inmune, que sea con alimentos accesibles, porque hubo unas semanas en las que se comía lo que se podía, ibas a comprar y no tenías medios tampoco digitales para pagar, así que tenías que achicar gastos. Entonces, bueno, tratar un poquito de todos esos temas. Nosotros un poco lo decíamos en chiste, fue alimentación a base de mate muchos días, porque aparte si estabas haciendo cosas, era medio que no te podías sentar a cocinarte. Sí. Entonces, bueno, ahora hay que empezar a recuperar todo ese tiempo perdido. ¿Por dónde podemos arrancar? ¿Qué podemos empezar a emplear de a poquito? Bien. Que no nos lleve tanta plata y también que mejore un poco la calidad, ¿no?, de la alimentación. Sí, en realidad como puntos básicos, consumo de agua segura y de alimentos seguros, ¿sí? En principio, por el lado del agua, ya hoy en día está restablecido en varios lugares, pero saber que se puede hacer una potabilización en casa. Eso lo vamos a hacer con 2 gotitas de lavandina por litro, lo vamos a dejar reposar media hora y ella estaría apta para su consumo. Siempre hay que chequear que la lavandina tenga su insignia y que indique que es apta para ese uso, ¿sí? Porque si por ahí fuimos a buscar de los blisters que había para consumir en botellas y demás, que uno iba, quizás no sea apta, ¿sí? Entonces, en ese caso sí necesitamos esa especial. En el packaging de la lavandina dice. Exacto, lo aclara. Tiene habitualmente los circulitos y te va identificando para qué usos lo podés emplear. Bien, entonces 2 gotitas por litro. Exacto. Bien. Si no llegamos a tener eso, se puede hervir durante por lo menos 3 minutos y después hay que dejarlo enfriar tapado, eso, ¿sí? Lo que tiene quizás que después eso no se puede volver a hervir. Pero en el caso de ni siquiera contar con la lavandina, podemos usar eso como un método alternativo, ¿sí? Perdón, ¿por qué no se puede hervir de nuevo? En realidad es por la diferencia, digamos, en el proceso que uno ya aplica. No es un agua, que después vamos a volver a usar para cocción de alimentos, por ejemplo. Pero sí te puede servir para el consumo, si no tenés acceso a agua potable ya. Bien, bueno, está bueno porque no sé si estuviste viendo, seguramente sí, hay mucha gente que se enfermó con gastroenteritis, con derivados de la gastroenteritis, entonces, y muchos aludiendo a esto, a que el agua incluso hoy sigue saliendo feas, colores raros. Sí, o mismo quizás lo más importante a la hora de ir a comprar los alimentos, si bien uno confía, frutas, verduras, todo, en que se haya hecho toda la cadena como corresponde, no estamos, digamos, lejos de que eso haya sido contaminado. Hay un proceso muy importante que siempre recomendamos las Nutris, que es la sanitización. Habitualmente uno compra la fruta, la verdura y ¿qué haces? Le pegas una lavadita rápido, y te comes la manzana. Y en realidad eso no está asegurando que ese alimento, digamos, no contenga ningún microorganismo, ¿sí? Eso es simplemente un lavado, lo que hay que sumarle a eso es la desinfección. Ahí es el proceso de sanitización completo. ¿Cómo es? Exacto, vamos a eso. Lo importante, quizás yo siempre les recomiendo cuando van y hacen ya la compra habitual de verdulería, que hagan todo junto.
En la bacha, que obviamente esté previamente higienizada, vamos a poner una cucharadita de la tipo té, con la que batís el café a la mañana, de lavandina, de nuevo, que sea apta para el uso en desinfección. Eso también te lo va a indicar en la etiqueta. Vas a poner una cucharadita por cada 5 litros de agua. Bien. ¿Sí? Ahí dejas reposar la fruta, la verdura, durante mínimo 2 minutos. Y después de eso, sí se hace un lavado nuevamente con agua y ya queda lista y es segura para su consumo. ¿Sí? Si vos ya tenés la parte de la heladera destinada a eso bien higienizada, habitualmente traen un cajón abajo, que es el sector en el que recomendamos lavarlo. Tenés toda tu fruta, toda tu verdura sanitizada, la guardas ahí y ya tenés listo todo para el consumo en la semana. ¿El cajón más o menos son 5 litros de agua? Más No, en menos, realidad los 5 litros de agua los puedes medir con la bacha. Habitualmente, si no, los baldes pequeños tienen 5 litros. Bien. O si no tenés ninguna estrategia, agarrás en casa la botellita de medio litro y la tirás 10 veces. Vas a tener que poner un tapón o si no, usar algún recipiente. Bien. Pero bueno, es una cucharadita cada 5 litros. Perfecto. Bien, bueno, ya tenemos 2 tips que son bastante accesibles, digamos, y que te aseguran ingerir cosas en buen estado. Tanto el agua como los alimentos. No estén contaminadas, ni hablar. Más allá de eso, después uno tiene que trabajar en fortalecer su sistema inmune, que en realidad son las defensas, porque uno por ahí lo dice y no tenemos ni idea de qué es. Es todo aquello que nos va a defender justamente de anduvo dando vuelta mucha gastroenteritis, todo lo que es respiratorio también, porque ahora que empieza a brotar la humedad, digamos, también esas cuestiones hay que tenerlas presentes. Total. Ahí lo que más nos conviene es ir por frutas y verduras, que son las que más vitaminas y minerales tienen. Eso es lo que necesitamos para tener más defensas y que sean preferentemente de estación, que quizás uno a veces ni se lo plantea, pero bueno, vamos a buscar frutillas en ya abril y empieza a ser más difícil su acceso, ni hablar de los costos, que es algo que vamos a cuidar ahora. Así que bueno, buscar aquellas que sean de estación porque van a ser más baratas y porque fueron cosechadas a tiempo, no estuvieron almacenadas en ningún lado, entonces conservan la totalidad de sus nutrientes. Perfecto. Así que ahí, en esta época, lo que podemos llegar a encontrar dentro de los vegetales es la calabaza, la zanahoria, por ejemplo, son vegetales que tienen vitamina A, y que si se consumen hervidos o al vapor, siempre cocinados, con alguna materia grasa, una cucharadita de aceite, por ejemplo, para condimentar un puré, se aprovechan mucho más sus nutrientes. ¿Sí? Lo mismo vamos a encontrar la remolacha dentro de lo que es de estación. Y con respecto a las frutas, la pera, la banana, la naranja o el pomelo, que no es de consumo tan habitual, pero son los que estarían ahora más accesibles y que conservan al 100% sus nutrientes, digamos. Dentro de eso es donde más vitaminas y minerales vamos a encontrar. Y al margen de eso, también tener presente la vitamina C, especialmente, que ayuda mucho al sistema inmune, no de suplementos, porque eso es algo que se empieza ahora a ver mucho en la tele también. Protege tu sistema inmune, te suplementan. Y en realidad, si primero la base no sale de la comida, muy difícil que ese suplemento realmente dé un beneficio extra, ¿sí? Claro, debería ser un complemento más que... Claro. Sí, y si realmente hace falta, si te hiciste un análisis de sangre y vemos que dio bajo, bueno, ahí te puede llegar a dar un beneficio. Si no, la realidad es que el principal beneficio te lo va a dar la comida, que además de vitamina C, tiene agua, te aporta fibra, te aporta un montón de otras vitaminas y minerales, ¿sí? Es algo muchísimo más completo. En lo que es época, bueno, nombramos a la naranja y el pomelo, tienen vitamina C. Hay un kiwi, se puede empezar a ver que también tiene vitamina C, pero ya el costo es otro. Y quizás de lo que hay comúnmente en casa, el tomate, todavía tenemos algunos, y el jugo de limón. Se puede agregar a las comidas, al agua. No va a ser milagros, como hablábamos la otra vez, porque el agua con limón está muy de moda para oxidar grasas y demás. No es así, pero sí va a fortalecer el sistema inmune. Empezar a incorporarlo. Exacto. Siempre hablando del limón que uno compra en la verdulería, no de la botellita, porque esa pregunta surge mucho. Claro. Así que ese es un aspecto desde lo alimentario. Y después tenemos la vitamina D, no sé si han escuchado algo. ¿Vitamina D qué sería el sol, no? Exacto, viene por ese lado. En pandemia se puso muy de moda, por así decirlo, se hizo muy famosa, porque justamente ayuda mucho al sistema inmune. Entonces, en estos momentos la traemos a colación de nuevo. Y ahí lo mismo, a no suplementarse, salvo que tengamos un análisis y hablemos con el médico y demás, y esté chequeado que hace falta, ¿sí? Si no, desde los alimentos es muy poquito la realidad lo que podemos conseguir. En la yema de huevo, por ejemplo, que está muy criticada, pero tiene un montón de vitamina D y varias vitaminas más.
Si no, el 80% lo vamos a obtener de la exposición solar, ¿sí? Perfecto. Que quizás a veces se complica porque tenemos trabajo, estoy de 8 a 5 en la oficina, no tengo ventanas. Claro. Y ahí sí, por ahí te voy a sugerir que vayas, que hagas un análisis, que cheques con el clínico. Pero si tenés la posibilidad, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde aproximadamente, entre 10 y 20 minutos de exposición ya es suficiente. No es que tenés que perder una hora tomando sol, ¿sí? Ahora, la pregunta de la exposición al sol es, no sé, la cara, por ejemplo, al sol, o si yo saco un brazo por la ventana 15 Bien. minutos. No, es muy importante la pregunta en realidad que hace. El Ese dedo. es un factor a mencionar siempre que sea exposición directa, porque por ahí está re lindo en la ventana para ponerte atrás del vidrio al sol y en realidad Claro. ahí no ayudas a la síntesis. Así que sí, sería por lo menos sacar los brazos al sol, Ok. exponerse, sentarse un ratito en el frente y es todo lo que es rostro, cuello y extremidades. Las palmas de las bueno. manos es lo que comúnmente recomendamos. Por eso en invierno cuesta más, porque por ahí te expones, salís un ratito al sol, pero es gorrito, cuellito, guante, Claro. todo emponchado. Así que desde ese lado cuesta más. Y si no, muchas veces recomendamos la actividad física al aire libre. Entonces podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro ahí. Pero bueno, ese es un factor que también es de gran importancia para todo lo que es sistema inmune. También es cambiar a veces algún hábito pequeño de decir, bueno, no sé, en vez de en el almuerzo que tenés en el laburo, en vez de almorzar todo encerrado, salís un poquito cual. afuera y ya incorporaste sin Sí. querer y no es que estás expuesto sin hacer nada. Y ni hablar que te Amortizás cambia tiempo, ya claro. cómo continuar el día, Total. más allá de la vitamina D. Sí, Ujú. ni hablar, ni hablar. Bien, Sofi, bueno, está bueno esto, tanto verduras, agua, incorporar vitaminas. ¿Qué otra cosa Bien. podemos Legumbres empiezan a ser un factor importante. Ya la otra vez lo habíamos mencionado, pero bueno, ahora se vuelve más crítico. En las donaciones muchas veces Iba a se decir, ve, si bien obviamente vamos a lo principal, y sí, en ese momento había que hacer un guiso, una olla y teníamos que largar 200 viandas en un ratito. Entonces es entendible que se va a apuntar más al fideo, apuntar más al arroz, una torta frita para la tarde. Sí. Pero bueno, ahora en esto de volvernos a acomodar, quizás empezaron a aparecer las legumbres, o muchas veces ya mandaban las latas Total. dentro de las donaciones, que ahí Sí. te ahorras el tiempo de cocción, entonces está bueno. Y por un lado son económicas, no tiene punto de comparación a lo que salen otros alimentos. Comparándolo quizá con las carnes, porque la legumbre tiene proteína de origen vegetal, pero de muy buena calidad, digamos, en el sentido de todos los nutrientes que acompañan además a esa proteína, ¿sí? Quizás uno lo tiene asociado al vegetariano, al vegano, las lentejas, los garbanzos, Sí. arvejas, soja, poroto, porque por ahí decimos legumbres y a mí me ha pasado en el consultorio, che, ¿cuáles son las legumbres? Claro. Así que esas que fuimos mencionando se pueden súper aprovechar, no solo en proteína, sino también en un mineral que es el zinc, que es súper importante para el sistema inmune, ¿sí? Bien. Si compras el paquetito seco, es súper importante que hagas un remojo. Quizás han visto alguna mamá, Sí, alguna abuela sí, cocinando el guiso el día anterior, dejan toda la noche la legumbre en remojo. Para que se activen. Justamente eso es para que se aprovechen más todos los nutrientes. Y Bien. ni hablar a nivel digestivo resulta mucho mejor. ¿No se puede comer la legumbre sin este remojo o no es lo indicado? en A ver, realidad? no es lo indicado. Está bien. Comerla la vas a poder comer, Claro. vas a tardar el doble de tiempo en hervirla, que ese es un factor que si estamos Ahí va. tratando de cuidar la energía, cuidando el agua, o teníamos que cocinar con una O garrafa, el tiempo, y te va a sí. llevar mucho más factor tiempo, y hoy que a nadie le sobra el tiempo. Así que eso es lo primero lo que te favorecería, y en segunda instancia, esto de aprovechar nutrientes. Lo vas a poder comer, pero primero que la digestión no va a ser la misma, ahí es donde encima que las legumbres tienen fama de Son quizás pesadas, dar gases sí. o me caen pesadas y demás, va a ser peor si no Claro. las remojaste, ¿sí? Perfecto. Y no aprovecho al 100% este zinc que tan importante es en estos momentos para fortalecer ese sistema inmune. Bien. ¿Ibas a Bien. preguntar? No, que hablaste de las latas. Ujú. ¿Qué pasa si, más allá de que están cerradas y todo, si estuvo la lata bajo agua, por ejemplo? Bien. Todo alimento que haya estado en contacto con lo que es agua contaminada, obviamente vamos a preferir, Tirarlo. si podemos evitarlo, mejor. La realidad es que las latas tienen un cierre hermético, pero si tenemos la posibilidad de recuperar, digamos, nuevamente esos alimentos desde otra fuente más segura, mejor. Bien, bien, Ni buena hablar, pregunta. no, porque no lo había también a pensado. veces en ese flotar en el agua las latas se golpean Claro. y ahí su composición empieza a generar modificaciones, obviamente, en el interior, y a su vez los paquetes, por más que vengan sellados, obviamente se pueden romper o Sí. puede haber filtraciones y no vamos a tener forma de asegurarnos de que esté 100% seguro para Claro. su consumo.
Eso también, las latas golpeadas. Exacto. Yo no sabía por qué, pero siempre... Lata que sea golpeada o lata que esté incluso hinchada, que uno la vea, eso puede indicar que se haya desarrollado diferentes microorganismos adentro, así que vamos a evitar, mejor agarrar otra que la veas en mejor estado. A mí el supermercado iba, no sé por qué tenía incorporado eso. Tenías no esa idea. Por qué, pero sí. Bien. Así que eso. Incluso pensándolo ahora en tema de donaciones y demás, llegaban tantas cosas con tanta cantidad que era muy probable que muchas estén golpeadas y demás. Que todo iba muy rápido. Claro, sí, ni hablar, Sofi. No sé si quedaba algo para repasar. Si quieren sumar un tip más, las semillas, que la otra vez habíamos nombrado, la semilla de chía, ahora se vuelve un poco importante porque las grasas saludables, el omega 3 que tiene, también ayuda mucho al sistema inmune, ¿sí? Semillas de chía de lino son las que tienen este nutriente. Bien. Y la realidad es que es algo económico. Uno lo tiene asociado a la dietética y a que es carísimo, pero no es un producto caro. Quizás si yo te dijera, bueno, obtengamos ese omega 3 de las nueces, que también lo tienen, ya sí el costo es otro. Así que bueno, esas 2 semillas, la verdad que se podrían aprovechar un montón en este tiempo, siempre recordando lo que habíamos hablado de la activación, que es molida, ¿sí? No las lleven a tostar y la hidratación puede estar o no, pero lo principal para aprovechar esas grasas saludables es la molienda siempre, ¿sí? Bien. ¿Sabes que ahora me surgió una duda con respecto, me acordaba de momento de donaciones y todo? Tema latas de atún, de todo lo que es derivado del pescado. Hoy justo hablamos con un chico de una pescadería. Entiendo que no es lo mismo, claramente, pero digo, ¿suman en algo o no? Sí, en esos momentos en los que teníamos que aprovechar al máximo los nutrientes, todos. Y la variedad también. Todo lo que es lata tiene siempre un poco más de sodio. Ahora, por suerte, hay algunas latas que son sin sodio. Cuando tengo consultantes hipertensos, buscamos determinadas marcas para que cada tanto lo puedan consumir. Pero en esos momentos es un alimento que te aporta proteínas. Puntualmente el atún también tiene omega 3, pero de origen animal. Lo mismo que hablábamos recién de la chía y el lino, y fortalece el sistema inmune. Así que eran una buena opción, ¿sí? Siempre al agua mejor. Siempre al agua mejor, porque lo que es en aceite tiene mayor contenido de grasas y no siempre son grasas saludables el aceite que usa la industria, digamos. Pero sí, suman, obviamente. Lo mismo que la legumbre. No tenías tiempo o el espacio quizás para poner a remojarlas. Bueno, ya viene en la lata, se podía hacer un guiso con verduras, quizás si había alguna donación de carne o pollo, trocitos de eso. Y la verdad que era una comida completa para esos tiempos en los que pasaba esto, que uno gastaba mucha energía y por ahí en todo el día nunca te sentabas a decir, che, no comí nada. Claro, no reponíamos. Ahí estaba el problema. Ni hablar. Para ir cerrando, temas fideos, arroz, que abunda tanto, polenta mismo. Digo, ¿cómo se puede combinar como para que no sea solo el fideo, que además... Llega un punto que si ya no quiero ver más fideo, por favor. Obvio. Digo, ¿qué variante se le puede buscar como para que no sea tan, o sea, un poquito más saludable? Bien, en realidad? sí, ahí lo mismo, porque por ahí volvían todos, los pocos que volvían al consultorio asustadísimos de, ay, comimos fideos, comimos arroz. Bueno, fueron 2 semanas que fueron complicadas para todos, ¿sí? Obviamente ahí es donde hablábamos la otra vez de la flexibilidad, que si esas 2 semanas no pudiste dar tu 100% desde lo nutricional, también está bien, ¿sí? Validarlo y que no sea una presión más eso. Pero ahora que ya podemos volver quizás de a poquito a acomodarnos, es esto. Quizás no desaproveches ese arroz, esos fideos que vinieron, porque lógicamente es comida, te dan energía, pero tampoco es conveniente en muchos casos el exceso de energía, ¿sí? Y ni hablar que te están faltando todas las vitaminas y los minerales de los que hablamos anteriormente. Si querés lograr platos más completos, ir a buscar estas verduras, los vegetales de estación, pueden ser una buena opción, porque ya podemos arrancar con un salteadito, que no sea solo un poquito de morrón y cebolla, que es lo típico, sino bueno, ¿por qué no poner calabaza en cubos, poner rodajas de zanahoria, aprovechar, hacer un buen volumen con verduras, sumar eso y si se puede, alguna proteína animal y a la persona que le gusta, bienvenido sea, algún trocito de carne, algún trocito de pollo, y si no, quizás se puede empezar a implementar esto de la proteína vegetal, bueno, que es un guiso de arroz con lentejas, la soja texturizada es algo que la verdad que no lo tenemos en el cotidiano, la mayoría de la gente no es algo que tenga en casa, pero es recontra económico y te queda como si fuera una salsa boloñesa, por así decirlo. Pero está sumando todos los beneficios que hablábamos antes de las legumbres. Así que como prioridad siempre combinarlo con vegetales. Si buscamos lo más económico y lo más accesible, los de estación o los que tengas en tu casa. Combina siempre con eso, que ya es un plato que te va a llenar más y ni hablar que a nivel nutricional va a ser mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, para ir cerrando ya, Sofi, la última, ya estamos casi sobre la hora. Me quedo con esto que recién mencionabas de
volver al consultorio con todas estas presiones que muchas veces nos ponemos. Tal cual. Digo, estar tranqui, ¿no? En estos momentos de que se hace lo que se puede. Obvio, y creo que demasiado bien se ha manejado todo, porque ya te digo, en las donaciones veías una lata de legumbres, Sí, sí. En lo que eran los guisos o las ollas populares veías que le ponían vegetales, así que sí, desde casa uno hizo lo que pudo en el medio de que la heladera no te funcionaba porque no tenías luz y comías lo que se te iba echando a perder, pero bueno, ahora que uno puede empezar a volver, ir en la medida desde lo económico que se pueda, pero volviendo a esta organización previa que uno tenía, que a veces nos quejamos mucho de la rutina, pero que también facilita el orden y la organización, por lo menos desde lo alimentario. Totalmente. Bueno, Sofi, gracias por Gracias haber venido. a ustedes, chicos. ¿Tu Instagram? Nutrición.sofi. Bien. Ahí ayer fui subiendo compra de verdulería, Bien. así que bueno, ahora aplican la Retomamos. sanitización a eso.